Me encuentro acompañado en los estudios de Las Mañanas con el politólogo Eduardo Salmón, a quien le doy la bienvenida, y vía Zoom con la politóloga Eliana Carlín, con quien vamos a tener un diálogo franco. Vamos a conversar esta mañana también sobre precisamente todo esto que viene ocurriendo. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido, muchas gracias por la invitación y gracias también, Eliana, vía Zoom. Gracias, Paco. Muchas gracias. Paco, buenos días. Bueno, señores, creo que he dicho bastantes cosas en las que creo que los tres estamos muy de acuerdo. Además, hoy 7 de diciembre que se cumple un año del gobierno de Dina Boluarte, ¿no? Estamos prácticamente estancados, ¿no? A merced de las bronquitas y de las mechitas de nuestros políticos, mientras que el Perú está ahí, sin ser gestionado, sin ser llevado adelante. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo hacen ustedes el análisis político? Eliana, empezamos contigo, por favor. Bueno, muchas gracias. En efecto, estamos de acuerdo, lamentablemente, en casi todo, porque como has dicho muy bien, es un panorama bastante gris. Creo que lo que se ha consumado ayer termina por colocar al Perú en un escenario en el cual prima la discrecionalidad por encima de la ley, ¿verdad? Y el que prime la discrecionalidad por encima de la ley, el criterio propio, la voluntad política, el canje, el negociado bajo la mesa, realmente nos pone en una situación de no solamente ya de derrumbe institucional absoluto, sino que confirma la precariedad de nuestro Estado ante los ojos del mundo, ¿no? Mucho más allá de las problemáticas que muy bien has descrito, que la recesión económica, que el fenómeno del niño, que los problemas de corrupción, el asunto de la fiscal, por lo menos mínimamente, al parecer avanza hacia una suerte de búsqueda de justicia y no impunidad, pero de facto el Perú ha actuado al margen del sistema interamericano de derechos humanos y tenemos un canciller que ha salido a nominalmente decir como si se tratara pues el sistema interamericano de un niño de 3 años, decirle, sí, bueno, me he portado de manera A, pero por si acaso sigo respetando perfectamente, no ha habido ningún inconveniente, ¿no? Evidentemente eso va a tener consecuencias para el Perú. Ayer conversábamos también con Eduardo y con la exministra Ana Neira, que desde su punto de vista jurídico decía que el sistema interamericano y la Corte Interamericana van a tener que hacer esfuerzos muy, muy grandes por encontrar la forma en que reaccionar ante un país que sigue siendo miembro, pero que se porta como que no lo fuese. Entonces ya estamos en esa situación. Nicaragua, Venezuela, Cuba, son los otros países de la región que no pertenecen al sistema. Entonces hay que tomar muy en serio, fruncir el ceño y mirar hacia dónde hemos dado el paso como Estado y lo que significa eso para la ciudadanía cuando hoy se cumple un año de un régimen que tiene a cuestas 50 asesinados por proyectil de arma de fuego en cabeza, cuello o tórax y que no encuentran justicia, que tiene una fiscal que les ha cambiado de fiscalía 6 veces a los deudos y tenemos hoy día un día tristísimo de movilizaciones en que confluyen los deudos del fujimorismo en los años 90, a quienes se les ha roto su acceso a la justicia y la reparación, y confluyen las víctimas de Boluarte Otárola. Sí. Eduardo. Un poco ese es el panorama como para comenzar a pensar en el día de hoy y en el año que tenemos detrás nuestro. Coincido con Eliana y digamos, mucho se habla de que hemos roto nuestros pactos internacionales, pero hay que decir que lo que primero que estamos violando es nuestra propia ley nacional. Es decir, mucho se habla y hay este mito, ¿no?, de que el Perú es soberano y por lo tanto puede tomar decisión. Bueno, hay 2 artículos que deberían tener clarísimo todos, ¿no? Y creo que no se necesita ser un constitucionalista. Ayer como decía Eliana, estuvimos conversando con Ana Neira, pero son 2 artículos claves, el 55 y el 205. El 55 porque lo que nos dice es que nosotros, los tratados que firmemos también forman parte de la ley nacional, y el 205 porque todo peruano, si cree que la justicia no ha tenido justicia en el ámbito nacional, puede acudir a las instancias internacionales que tengan conveniente y que el Estado pues haya suscrito. Entonces nosotros, en nuestra calidad de soberanos, de país soberanos, nos suscribimos a este concierto interamericano y por tanto formamos parte, estamos suscritos a la Corte, y nosotros mismos nos hemos puesto la valla, la obligación de cumplir con nuestros tratados. Entonces, esa es una situación muy grave.
que que el propio Tribunal Constitucional viole la Constitución es una situación muy gravosa. Es decir, aquellos que supuestamente decían defender la Constitución de Fujimori, básicamente la han terminado de romper por los suelos, ¿no? Y ese es un problema, porque necesitamos un acuerdo como un mínimo, ¿no? Más allá de lo que diga la legalidad, necesitamos un acuerdo real, ¿no? Entonces, estamos en ese clima. Ahora, más allá, y tomaba con atención tu editorial, Paco, creo que también estamos en un clima de resistencia, es decir, y ha venido por el lugar menos pensado, ¿no? Yo creo que lo último, por así decirlo, de los glóbulos blancos, del sistema inmune del Estado peruano, ha venido por donde menos pensábamos, que era el sistema de justicia, ¿no? Bajo mandos medios y reacción. La primera, me parece que fue el amparo que evitó que el Congreso capture la Junta Nacional de Justicia. Y el segundo lo hemos tenido ayer, más o menos a las 10:30, ¿no? En que la Junta Nacional de Justicia por fin suspendió por 6 meses, ¿no? Mientras dure la investigación, a la fiscal de la Nación. Y esto es importante para seguir con las investigaciones y con lo que parece la punta del iceberg. Y creo que por eso la desesperación que hemos visto estos 2 últimos días, ¿no? Tanto del Congreso, de actores políticos, del sector del fujimorismo, ¿no? Por justamente tratar que la atención se desvíe de ese tema, que a mí me parece lo más importante, porque lo que ha pasado con la ex fiscal de la Nación, o la fiscal suspendida en todo caso, es muy gravoso, que nos hace acordar, y que me parece que es superior a los Vladivideos, ¿no? En el sentido todo lo que implica. Lo que hemos visto ahorita es el canje de votos por impunidad, pero es la punta del iceberg, es decir, el asesor de la ex fiscal de la Nación y la Fiscalía en general en su momento estaban negociando con el Congreso, pero vamos a conocer mucho más. Es decir, vamos a ver si también se negoció, por ejemplo, los actuales miembros del Tribunal Constitucional, o qué otros tipos de canje hubo, ¿no? Y también si llegamos a conocer las supuestas ilegalidades que también han cometido los congresistas, por ejemplo, si fruto de las investigaciones se logra que se dé pase a conocer sus comunicaciones, vamos a comprender la realidad de cómo funciona el Congreso realmente. O sea, si este peculado, si este uso doloso, ¿no?, de su función, ¿en qué otros medios se daba, no? Si, por ejemplo, venden propuestas de ley, por ejemplo, ¿no? Claro, y eso me hace recordar a una frase que dijo alguna vez en una entrevista a Susel Paredes y que incluso le canjeó problemas, ¿no? Incluso la misma Gladys Echaíz le puso una denuncia dentro del mismo Parlamento en la Comisión de Ética, si no me equivoco, porque ella decía que el verdadero interés de los parlamentarios de nuestro país no estaba en estos 15.000 soles que se levantan todos los meses, claro, que es un sueldazo para el común de todos los peruanos, sino en lo que pueden arreglar debajo de la mesa y los acuerdos que pueden llegar precisamente con grupos de poder para quienes pueden legislar. Sí, formalmente ellos llegan a más de 25.000, pero informalmente lo que no sabemos, yo creo que tranquilamente puede llegar a los 100.000 o pasar, ¿no? Mensualmente, o sea, porque por estas ilegalidades pueden haber más posibles cobros, ¿no? Incluso por tu tipo de voto, ¿no? O por no votar también. Entonces vamos a conocer realmente cómo funciona, ¿no? Y es la punta del iceberg y creo que hay que seguir. Hoy día hay una movilización que me parece importante sumarse. Nosotros, Eliana y yo, nos vamos a sumar como ciudadanos también, porque creo que tenemos que poner un coto a esta situación, porque al final nos estamos afectando en el día a día. Se han destrozado casi todas las instituciones que teníamos, y como bien dices en tu editorial, no podemos atender el día a día. El tema económico avanza, el niño está a la vuelta de la esquina, mejor dicho, ya empezó en realidad, y bueno, y la situación empeora, ¿no? Eliana, ¿cómo salimos precisamente de este marasmo, de este entrampamiento? Es una gran pregunta. Yo antes de ir a esa pregunta en específico, quiero rescatar algo que acabas de mencionar por así en el aire. Mencionas a Gladys Echaíz, ¿no?, que además llevó a Ética, a la congresista Paredes, como muy bien mencionaste. El actual ministro de Justicia, solo como para ir sumando algunos hechos a esta situación, situaciones que se entrecruzan, que se superponen, Eduardo Arana Issa, era el asesor principal de la congresista Gladys Echaíz en el momento en el que ella hace suya la denuncia constitucional, hace suya la denuncia en todos sus extremos, presentada por la señora Chirinos, que
Seguramente también conoceremos más respecto de ella y sus comunicaciones con Jaime Villanueva. Entonces, este señor Arana, que ayer ha salido en un mensaje lúgubre, honestamente, junto con el canciller, este señor era el asesor de Gladys Echaíz en los momentos en que Jaime Villanueva operaba en el Congreso de la República. Entonces, hay que ir esperando también, probablemente, que respecto a estos personajes haya novedades en la colaboración eficaz, en los chats, en el celular que ha reconocido como suyo ya formalmente el día de ayer y por tanto ha obtenido su libertad Jaime Villanueva. Entonces también hay que poner los ojos en Gladys Echaíz. Ella es una operadora importante, una pieza importante en toda esta operación política que ha llevado a cabo la exfiscal con su asesor Jaime Villanueva, hoy colaborador eficaz. ¿Y cómo salimos? Yo creo que es una pregunta muy difícil en principio porque creo que la institucionalidad está rota a tal nivel que eso es algo que respondernos para el largo plazo, ¿no? Pero en el corto plazo yo creo que lo que queda es ejercer ciudadanía, lo que queda es la calle, lo que queda es manifestarnos. Creo que también hay una ruptura y un desgaste muy importante de diversos sectores que tradicionalmente en Lima han salido a movilizarse, han solido salir a las calles. Hay una clase media movilizada tradicionalmente que está completamente desmovilizada por distintos motivos, ya sea porque yo no marcho con castillistas, o ya sea porque, bueno, ya nada va a cambiar, o ya sea porque gente que recientemente salió a marchar terminó muerta y sin justicia. Entonces, sea por la crisis económica, lo que fuese, hay distintos motivos. Yo creo que hay un debilitamiento del el tejido social en general luego de la pandemia también, que probablemente es una hipótesis que trabajarán los sociólogos también más adelante o de aquí en más, pero por los motivos que fuese, ha habido un letargo de este grupo que tradicionalmente llenaba las calles y salía a manifestarse. Pero creo que incluso hoy este grupo que ha estado letargado va a dar un paso adelante. Creo que es una sucesión de hechos demasiado indignantes, demasiado desafiantes a la paciencia de la ciudadanía. Creo que se está abusando de esta situación de letargo que el gobierno también conoce y que ante el temor de que haya una reacción ahora sí, digamos, del espacio limeño que estaba desmovilizado, es que ha salido esta normativa nueva que criminaliza la protesta y que finalmente violar y matar a una mujer ahora tiene penas menores que darle comida a una persona que se está movilizando, o darle colchones, sábanas a una persona que viene de regiones para movilizarse, que es considerado ahora apoyar disturbios, ¿no? En una lógica completamente represiva y claramente dictatorial. Entonces creo que cómo salimos de esto, primero cuidándonos mucho como ciudadanía, pero saliendo con mucha energía a hacer que se respete nuestro derecho a la protesta, que sigue siendo un derecho estricto en este país. No deberíamos ya entrar de lleno a una lógica de vivir en una dictadura desde nuestro espacio mental ciudadano, ¿no? Aunque en los hechos vemos que cada vez marcamos más checks en las casillas de aquello que no es una democracia desde hace ya un año. Claro, ahora, yo quiero rescatar algo importantísimo que tú has dicho, Eliana, y que forma parte, digamos, de lo que ha sido el debate público en el último año, o probablemente más, que es la polarización. Pero esta polarización ya alcanzó, y no sé si estarán de acuerdo conmigo, ya alcanzó niveles extremos, ¿no? Y niveles tales como los que acabas de mencionar, ¿no? Yo no marcho con castillistas, yo no marcho con cojudignos, yo no marcho con fulano, yo no marcho con total. La cosa es que pareciera que todo el tejido social de alguna manera se ha fragmentado, se ha atomizado, y no hay manera de juntar a todos estos. Y uno pensaría que, siendo de izquierda, siendo de derecha, teniendo la posición ideológica que uno prefiera tener, la corrupción nos debería indignar a todos, pero incluso, digamos, a la luz de lo que hemos visto en la última semana con el caso de Patricia Benavides, parece que no nos importara tanto el tema de la corrupción y no nos indignara a los niveles que nos debería indignar. Haciendo un poco de memoria, en 1997, cuando empezaron las movilizaciones contra el gobierno de Fujimori, fue precisamente todas esas evidencias con todas las movidas que hacía el régimen fujimorista
para tomar el control, lo que movilizó y lo que calentó a la calle. Me da la impresión de que en esta oportunidad ni siquiera eso nos está aglutinando como sociedad. Paco, hay dos desincentivos claves, creo, ¿no? El primero es lo que hemos visto cuando cayó Merino. Es decir, para muchas personas la pregunta es, ya salgo a marchar, pero ¿para qué? ¿No? Si ya hemos visto lo que pasó, que ha dado las contrarreformas, volvieron al poder, etcétera, etcétera, ¿no? Están en el poder los que perdieron, ¿no? Y por otro lado, creo que está lo que bien dices, yo creo que hay una ruptura del pacto social en el Perú, gravísima. Y cómo vamos a reconstruirla, yo creo que eso es el día a día. Es decir, más allá de la Constitución, no nos identificamos como iguales, como peruanos. Y lo hemos visto desde el momento en de que no se quiso aceptar los resultados electorales y básicamente se negó la identidad de muchos peruanos. Entonces hay un justo resentimiento, creo, también en ese sentido, ¿no? Hay quienes con justa razón dicen, bueno, desde otras regiones que no sean Lima, dicen, bueno, nosotros hemos puesto los muertos y ustedes ¿qué? ¿No? Entonces Lima tiene una deuda. Hay cosas que no se pueden permanecer. El centralismo limeño, esta preponderancia de Lima por sobre las otras regiones, siendo Lima también una región en donde no nos estamos viendo como iguales, es terrible, ¿no? También de nuestros políticos y de nuestros demócratas, los que quedan como demócratas, ¿no? Sus reacciones han sido totalmente desiguales a la muerte de Inti Bryan, por ejemplo, a que las últimas muertes con las matanzas y las protestas, ¿no? Que hubo último al inicio del gobierno, la transición de Boluarte, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta que le decía Eliana, ¿no? ¿Cuál es la forma de salida? Primero, entender que esto es a largo plazo, ¿no? Yo creo que la situación que hemos llegado, y por eso muchos politólogos nos manifestamos años con reformas y demás, es justamente para no llegar a esto. Porque el punto que hemos llegado, creo que hay manera de cómo iniciar la salida, pero entender que esa salida, por lo menos, yo creo que va a ser 10 años a volver a donde estábamos como mínimo, ¿no? Y que es importante que nos manifestemos y que salgamos también. Porque los políticos no se hacen de la noche a la mañana. Otra situación que ve la mayoría de la población como no incentivo es, bueno, ¿y a quién? O sea, salimos a marchar, ¿y para quién? ¿Quién va a entrar en lugar de Boluarte? Claro, falta un liderazgo, ¿no? Pero justamente, volviendo a lo que estaba diciendo, el día a día se va a hacer. Es decir, creo que fruto de la movilización se van a ver más liderazgos. Que, por ejemplo, Lima no visibiliza muchos liderazgos que hay en regiones. Y el producto de nosotros como capital también de sumarnos a las marchas es que del día a día van a surgir liderazgos esos, se van haciendo al andar, ¿no? Y creo que hay que iniciarlo ya, porque podríamos estar aún peor. Entonces tenemos que evitar, porque esta situación, ahorita somos una paria internacional, porque se ve el tema, digamos, de la ruptura, digamos, de los derechos humanos. Pero bueno, los que supuestamente se preocupan por la economía no ven la arista de que el Perú viole sus tratados, viole sus contratos. ¿Quién va a querer hacer contratos, pactos con nosotros? Claro, yo lo que decía en el editorial también es de qué confianza podemos hablar cuando se está desconociendo abiertamente un tratado internacional, ¿no? Un fallo internacional, en este caso de la Corte Interamericana, porque, como lo comentaba con Sigrid Bazán hace un par de días también en este mismo estudio, es ¿quién te dice que, digamos, a futuro, en una controversia, en un arbitraje que el Perú pueda sostener con alguna empresa, con algún proveedor, la CIADI diga algo y el Perú diga no? Pues yo no te hago caso porque el Tribunal Constitucional ya me dijo que puedo desconocer fallos internacionales. Totalmente. Y olvídense de la OCDE. O sea, ese camino, olvídenselo, ¿no? Un Estado como el peruano, que viola derechos humanos, ¿no? Que rompe sus tratados, ¿no? Unilateralmente, no va a ser posible que llegue a esa instancia, ¿no? Y tenemos tratados también, como los tratados de libre comercio con la Unión Europea, que tienen ámbitos relativos a ciertos estándares de democracia y derechos humanos, que, ojo, también se podrían ver afectados de alguna manera, ¿no? Entonces, va a repercutir en el día a día. ¿Qué inversionista va a venir en un país que no se cumplen sus tratados, no cumple sus acuerdos? Y en términos generales, digamos. Alguien que no cumple sus acuerdos. En materia de derechos humanos, los tratados, en efecto, el tratado con la Unión Europea, ayer el canciller ha colgado en la Cancillería ha colgado tarde una foto con el representante de la Unión Europea en el Perú, como tratar, vamos a decir, de poner paños fríos respecto a ese temor, porque es muy real. Tiene candados para el aseguramiento de derechos humanos, porque, claro,
la Unión Europea tiene derecho a tratar de mantener vínculos con quienes tienen un estándar mínimo de humanidad, pero al margen de eso, probablemente, señalaba ayer Ana Neira, actualmente las víctimas, los familiares de las víctimas, que son los principales afectados, en tanto se les está negando su derecho a la justicia y la reparación, vayan, por ejemplo, a requerir de parte del sistema interamericano de ser reparadas nuevamente o de recibir otro tipo de reparaciones de parte del Estado peruano, que es aquello de lo cual la DBA, que tanto pelea por salirse de las cortes o por no cumplir, es aquello que más reniegan, o respecto de lo que más reniegan, ¿no? Que se repare a los familiares de las víctimas. Y bueno, probablemente van a tener que reparárseles nuevamente, ¿no? Va a tener que reparárseles nuevamente. Creo que en cuanto a la seguridad jurídica, nuestro país está absolutamente por los suelos. Esto sin ninguna duda va a agudizar las proyecciones económicas que ya venían bastante mal, justo en el momento en el que ya va a entrar de manera más franca el fenómeno del niño, ¿no? Y creo que además de eso va a ampliar la brecha que muy bien menciona Eduardo, ¿no? No tenemos referentes comunes entre Lima, regiones, hay una brecha que en sociología dirían un clivaje social que se está profundizando y profundizando cada vez más, en el cual el momento central de la democracia, que son las elecciones, ha sido un pretexto para eliminar la agencia ciudadana y electoral de un porcentaje importantísimo de peruanos al negar la existencia misma de su voto. Consideremos que un porcentaje importante de ciudadanos, conciudadanos y ciudadanas en nuestro país no tienen acceso a servicios mínimos, nacen con una dotación inicial completamente insuficiente para poder desarrollarse de manera plena, y que el momento en que se hacen ciudadanos y ejercen su ciudadanía y que todos y todas somos iguales es el momento electoral. Entonces, si tú le dices, mira, tu voto no existe, ¿no? Esto que estamos viviendo arrastra esa situación que recuerda Eduardo, arrastra esa situación, y ahora mismo vemos que las regiones se han movilizado de una manera, ¿no?, con una ebullición enorme, con un discurso contrahegemónico, porque es un discurso completamente distinto al que tenemos en Lima. Prima o primó en las movilizaciones del estallido social de diciembre, enero y febrero el requerimiento de una nueva constitución. Eso primó el requerimiento de la libertad de Pedro Castillo. Entonces, aquí en Lima, de repente, ese no es el discurso mayoritario, pero en regiones ese fue, y ese les costó 50 muertos. Entonces, en realidad, seguimos sin poder mirarnos la cara, seguimos sin poder reconocer que detrás de eso, que puede haber diferencias, tenemos que tener una voluntad común de mirarnos a la cara como iguales. De escucharnos. En Lima, en regiones, aquí o allá. Esa es la voluntad, el discurso común que debe primar y que no prima, y que hoy, un año después de que esta señora se puso la banda presidencial, y que respecto a ese episodio probablemente también van a seguir saliendo cosas, un año después seguimos sin poder mirarnos a la cara y decir, ¿qué pasó? Somos ciudadanos iguales. Así estamos. Así es, nos falta definitivamente mirarnos todos como iguales, como peruanos, y reconocernos tanto en Lima como en regiones como ciudadanos de pleno derecho. En eso estoy completamente de acuerdo, y creo que la tarea va a ser ardua y va a ser complicado, y nos va a tocar a nosotros los jóvenes, creo, de alguna manera. Yo me estoy trepando al coche de jóvenes, pero... Necesitamos un recambio a todo ámbito, ¿no? Eduardo más joven que nosotros. Que nosotros. Bueno, necesitamos un recambio, o sea, y no solo político, o sea, a todo nivel, también, por ejemplo, empresarial, ¿no? O sea, el papel que hemos visto los últimos días también del empresariado, o de buena parte de un sector, no todo, evidentemente, deja mucho que desear. Es decir, por ejemplo, su último pronunciamiento de la CONFIEP, ni una palabra a la corrupción, ningún posicionamiento al respecto. O miremos... Peor, la CONFIEP ha salido a decir, por favor tengan calma porque no podemos quedarnos sin fiscal. Claro. Así que no importa los chats, la corrupción, toda la podredumbre, sino... Y los hemos visto en el último CADE, digamos, con el mismo posicionamiento del Congreso de aprovechar el momento para jalar pita a sus propios intereses, ¿no? Tratando de volver con exoneraciones tributarias, beneficios al sector agroexportador. O sea, en lugar de ceder o de, en todo caso, mostrar una disposición de apertura, ¿no? Así es. Eliana, Eduardo, muchas gracias por haber estado con nosotros. En verdad el tiempo es tirano, como saben, y nos podríamos quedar las 2 horas conversando sobre este tema que en verdad nos preocupa y nos indigna a todos, pero lamentablemente tenemos que llegar
a la parte final de esta entrevista. Muchas gracias por el intercambio de ideas y por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Paco. Y nos robo breves segundos. Con Eliana tenemos un espacio común que es No Compitas, Haz Compitas. Estamos en Twitter, ahora se llama X, como @NCHC Perú. Todos los miércoles en la noche a las 10:30 tenemos un space. Así que síganos, por favor, ahí. Seguimos conversando. Ahí hay un espacio interesante para conversar y para intercambiar ideas.